En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Federico Rid, María Díaz González, Amelia Lugo y familia, Magdalena Rodríguez y familia, Carlos Murra y familia, Adela Espada y familia, eterno descanso de Santiago Tobar, Tomás Tobar y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. ¿Siguieron esta orden? Él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara y se precipitó hacia él, lo sacó de ahí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les llevó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu tiempo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdurará eternamente. Obra tuya soy, no me abandones.
les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él los hará guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En los Hechos va narrando todos los primeros inicios de las comunidades cristianas. Y aquí habla como Pablo y Silas estaban en Filipo y cómo los meten en la cárcel, los azotaron, les hicieron daño. Y después va narrando cómo Dios permite que los azoten, que los encarcelen, que les hagan daño, y sin embargo los libera. ¿Qué no podía el Señor haberlos librado de los azotes? ¿Que no podría el Señor haberlos librado de la cárcel? Son esas cosas que a veces pasan, que tal vez nosotros no acabamos de comprender. ¿Por qué Dios permitió, por un lado, que ellos fueran azotados o les hicieran daño, y sin embargo los libera de la cárcel en la que estaban? ¿Será que a Dios no le importa el sufrimiento de Pablo o de Silas? ¿O será tal vez el testimonio que está buscando? Son muchas preguntas que nosotros no tenemos la respuesta, pero sin duda Dios siempre tiene un porqué y nunca es por lastimar ni por hacer daño. Yo me gusta pensar en este pasaje una cosa. A mí me gusta pensar, por ejemplo, que si ellos no hubieran sido encarcelados, el carcelero nunca hubiera escuchado el testimonio, nunca hubiera conocido a Pablo y a Silas, nunca se hubiera convertido, nunca hubiera cambiado. Es decir, que Dios no es que los mandó a la cárcel, Él no los encarceló, son los hombres. Dios respetó la libertad de esos hombres que actuaban mal. Dios no estaría de acuerdo, por supuesto, en el daño que les hicieron, ni muchísimo menos. Pero Dios de ese daño sacó un bien, que fue la conversión del carcelero. Y dice aquí, el carcelero se los llevó aparte, y en aquella hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y toda su familia. Y sin pretenderlo, ellos que estaban predicando para convertir, ya no por su palabra, sino por el testimonio de ellos, se convirtieron. La forma de cargar con la cruz, la forma de aceptar las dificultades, la forma de vivir los problemas. O sea, nosotros pensamos que nosotros cuando queremos invitar a alguien o que se acerque, que cambie, etcétera, muchas veces lo hacemos con las palabras, que es normal. Pero el testimonio no es solo de palabra, es el testimonio de vida. Yo, ¿cómo actúo ante las dificultades? ¿Cómo actúo ante los problemas? ¿Cómo actúo ante las cosas que me cuestan? ¿Doy testimonio de Dios? ¿Manifiesto la bondad, la misericordia? Y estoy convencido que si bien el Señor no los libró de esa dificultad, pero sí les dio la fortaleza, la fuerza, la paciencia, la caridad, la gracia, etcétera. Es decir, yo no puedo pretender
que Dios haga lo que yo quiero. Yo lo que tengo que tener la seguridad es que Dios estará conmigo cuando yo lo necesite para sobrellevar las distintas dificultades, cargas y problemas que yo quiero, que yo tengo. Esa es la diferencia. El testimonio de Pablo y de Silas, su forma de responder, que estén después de haberlos encarcelado, después de haberlos azotado, después de haberles hecho daño, y que todavía estuvieran alabando a Dios en la prisión. Para más de alguno, me imagino que más, no solo el carcelero, mucha gente que está diciendo, bueno, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Por qué siguen alabando? ¿Por qué siguen confiando? ¿Por qué siguen creyendo? Y Dios se manifestó y Dios les dio la fortaleza. Y en ese sentido, también nosotros tendríamos que dar testimonio. El testimonio es cargar nuestra vida, llevar nuestra vida, vivir nuestra vida, sabiendo que Dios va con nosotros, que Él nos da la fortaleza, que Él nos da la fuerza, que Él nos da la gracia, que Él nos acompaña, que Él no nos va a dejar, que Él, a pesar de las dificultades, y no podemos pretender que Dios me las quite, porque no las va a quitar, sino que aprender a cargarlas. Él me va a ayudar, pero ¿cuál es mi respuesta ante esas dificultades, problemas, situaciones difíciles, cosas que no me gustan, cosas que no estoy de acuerdo, etcétera? O sea, es el testimonio de Pablo y de Silas. A pesar de que les habían hecho un daño, su respuesta fue buena. A pesar de que les habían, por ejemplo, me imagino que no lo dice el texto, el carcelero cuando los encarcela, pues es muy probable por el trato y por la forma que estaban ahí. Si los golpearon y azotaron y maltrataron, no creo que el carcelero los haya tratado con respeto, con caridad, con atención y con delicadeza, no lo creo. Y sin embargo, cuando se abren las portones y que el carcelero se va a hacer daño, Pablo y Silas podían haber dicho, sí, que se haga daño, se lo merece, nos lastimó. No sé. ¿Qué hace Pablo y Silas? No te hagas daño, espera, basta que creas. Ahí está la diferencia, la respuesta, el testimonio. Ahora, nosotros, ante los problemas, dificultades, situaciones difíciles y cosas que nos toca vivir, ¿cuál es mi respuesta? ¿Doy testimonio o no lo doy? Porque predicar en teoría es muy fácil, predicar que hay que perdonar a los demás es muy fácil, pero ¿realmente perdonarlos? Eso es lo difícil, y eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que nos está diciendo. O sea, hacer el bien en teoría es muy fácil, ayudar a los demás en teoría es muy fácil, pero hacerlo, y más como en este caso el carcelero, hacerlo cuando esa persona me hizo daño, es muy complicado, es difícil, y sin embargo, es lo que hace Pablo y Silas. ¿Cuál es mi testimonio? Ante todos los demás, ¿actúo como Dios quiere que actúe? ¿O eso lo dejo a un lado y respondo exactamente igual que cualquiera? ¿Respondo mal cuando me hacen daño? ¿O respondo bien? ¿Actúo mal o actúo bien? Con aquellas cosas que el Señor permite en mi vida, aunque no las entienda, ¿sigo siendo fiel? ¿Sigo actuando como el Señor quiere que actúe? ¿Me sigo comportando como el Señor quiere que me comporte o no? Esa es una respuesta que cada uno tiene que dar, pero cada uno sabemos lo que Dios quiere de nosotros. El Señor quiere que al final de cuentas, en las buenas, en las malas, en los momentos fáciles, en los difíciles, siga respondiendo con respeto, con caridad, con amor, con perdón, etcétera. Esa es la diferencia, con paz. La gracia la tenemos, la promesa y la presencia del Señor la tenemos. Ahora falta nuestra respuesta para que realmente seamos. Jesús en algún momento dice, no el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y probablemente Pablo y Silas tuvieron que pasar esa noche o esa cárcel para salvar al carcelero. Tal vez hubiera sido más fácil que el Señor hubiera hecho un encuentro especial del carcelero con Pablo, no lo sé. Esa es en mi mentalidad, esa es en mi idea. Dios tiene sus caminos, Dios sabe cómo hace las cosas.
De ahí que cada uno de nosotros veamos todo lo que nos pasa, absolutamente todo, desde la óptica de Dios. Dios permite esto, Él sabrá por qué. Dios permite esta dificultad, Él sabrá por qué. Yo lo que sí tengo que tener clara es una cosa: ser testigo del Evangelio, responder al Señor como Él quiere que responda, porque la gracia la tengo, la fuerza la tengo. Ahora basta con que aplique toda esa teoría que hemos escuchado cientos de veces, pero que muchas veces se ha quedado en teoría, y que el Señor lo que quiere es que la viva, para que realmente sea testigo suyo y pueda anunciar el Evangelio. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. De la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dánosla. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.